12. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. El día de hoy, aquí tenemos la historia de uno de los tantos mártires que ha tenido el cristianismo. Hemos escuchado el final de la historia de la vida de este profeta llamado Juan el Bautista. Hemos escuchado la muerte infame de un hombre valiente, de un hombre que fue como profeta como ningún otro. Con un hombre, la vida fue la vida de un hombre que fue alabado por los labios del mismo Señor Jesús. Un hombre valiente. Este fue el final de sus días en esta tierra, y así terminó su servicio y su obra que Dios le había encomendado. Quedó aquí escrita, hermanos, para nosotros, para que veamos y aprendamos algunas cosas. Quedó escrita y registrada su muerte para que quedara en la palabra eterna de Dios, y para que creamos que verdaderamente es muy estimada para el Señor la muerte de sus santos. Y también creo que nos ha quedado escrito al final de la vida de Juan, para que veamos cuán horrible y cuán depravado es el corazón del hombre. Porque a la vez que se nos narra la muerte de Juan, conocemos a un personaje, a un rey, y vemos el crimen tan horrendo que este rey cometió. Este es el relato de una historia increíble, de una historia de telenovela. Esta es una historia que tiene muchos matices que serían muy atractivos para un escritor de televisión. Esta historia nos habla de infidelidad, nos habla de un divorcio y de un nuevo matrimonio, de un supuesto nuevo matrimonio. En esta historia se entrelaza un ambiente político de intrigas, un ambiente de celos. Vemos en esta historia el rencor y la venganza. Es una historia de mucha crueldad, de frialdad, de una violencia extrema. Y todo esto ha sido registrado para nosotros, para que nos sirva y sea de ejemplo. El contexto de esta historia, el evangelista nos dice aquí que las primeras palabras de él dice: en aquel tiempo
para que nos situemos en el ambiente que se vivía. ¿Y cuál es ese tiempo en que ocurrieron estos hechos? Mateo nos dice, fue en aquel tiempo precisamente donde ocurrieron cosas especiales, como el rechazo que Jesús recibió en Nazaret, en su tierra. En ese tiempo, cuando Jesús ya no era tan querido por todos, sino que estaba enfrentando el rechazo y la oposición aún de aquellos que vivían en su tierra y en Nazaret. Es en ese tiempo donde un hombre llamado Herodes el tetrarca era rey de esa región. Es en ese tiempo cuando la fama de Jesús llegó a oídos de este hombre poderoso llamado Herodes el tetrarca. ¿Quién era Herodes el tetrarca? Bueno, Herodes era un rey. Era un hombre que no era judío ni sentía simpatía por la religión judía. Era un hombre que tenía mucho poder, pero no todo el poder. Era un tetrarca, y esto significa que era un rey sobre una comarca, sobre una zona, sobre una región, pero no sobre todas las regiones del imperio. Este hombre, Herodes, era hijo de Herodes el Grande. Su padre sí llegó a tener el dominio de toda la región romana. Era hijo de Herodes el Grande, y su madre era una mujer samaritana, era la cuarta esposa de Herodes el Grande, y como resultado de esa relación viene y nace Herodes tetrarca, al que estamos leyendo ahora. Así es que él venía de una madre samaritana, y por esa razón era muy odiado por los judíos. Además de que era un hombre muy violento, Herodes era un rey muy violento. En la historia que registran los libros históricos extrabíblicos de Josefo, nos dice que Herodes mató a los miembros del Sanedrín, y eso era una ofensa grande para el pueblo judío. Así es que era un hombre con mucha autoridad, pero era un hombre muy odiado por sus actos atroces. Este hombre fue el que escuchó la fama de Jesús. Dice el verso 1, que él escuchó de Jesús. ¿Y cuál fue su reacción? Quiero recordarles, hermanos, que el evangelista está ahora tratando de mostrarnos que aquello que Jesús nos enseñó, de que la palabra cae en distintos tipos de tierra, en esos 4 terrenos, ahora el evangelista nos está poniendo ejemplos claros de eso. Herodes escuchó de los dichos y de los hechos de Jesús. Ahora uno ha de preguntarse qué clase de terreno, qué clase de tierra era Herodes para esa semilla que estaba cayendo en su corazón. ¿Cómo reacciona Herodes? Es lo que el evangelista nos está enseñando a través de este mensaje. Bueno, la reacción de este hombre fue decirle a sus criados, dice el verso 1, que él estaba seguro de que Jesús era Juan el Bautista. Que él estaba seguro que Juan el Bautista había resucitado. Herodes es ese hombre que lucha, que batalla con la culpa. Es ese tipo de persona que sabe que ha hecho mal, que carga en su conciencia acciones o pensamientos o sentimientos que sabe que estuvieron mal, y ahora tiene un gran sentimiento de culpa. Vea eso. Él escuchó de Jesús y su mente lo acusaba. Su mente lo acusaba.
Y en vez de ver claramente a Jesús y poner atención a los dichos y a los hechos de Jesús, en vez de eso, él se acordó de lo que había hecho con el profeta Juan. Su corazón y su mente estaban llenos de culpa. Escuchó de Jesús y se llenó de miedo, de temor, porque él había hecho algo horrible. Él había cometido un asesinato y se sentía perseguido. Y llevaba sobre sí ese duro lastre de la culpabilidad. ¿Usted sabe qué es la culpa? ¿Se ha sentido alguna vez culpable? ¿Ha luchado con la culpabilidad? ¿Ha cometido usted algunas cosas que sabe que no están bien? Y siente y carga con eso y sabe que tarde o temprano tendrá que pagar por eso que cometió. Bueno, el proverbista dice claramente: el impío, el perverso huye sin que nadie le persiga. Ese es el efecto que tiene la culpa en la mente y en el corazón de un hombre. Dice el verso 17 de Proverbios 28, dice: la conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. La conciencia de aquel que ha cometido asesinato lo atormenta, y ese tormento es continuo, todos los días. Lo acusa, lo persigue hasta la muerte. Y esto es lo que ocurría en la vida de Herodes. Él sentía culpa porque había cometido asesinato. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Quiero que aprendamos el poder que tiene la conciencia. El poder de la conciencia. Ese poder comenzó a actuar en la vida de este hombre. Cuando escuchó de Jesús, pensó que Juan había vuelto de la muerte. Su conciencia le decía: es hora de pagar tus cuentas por eso que hiciste. Él sintió temor, dice nuestro texto. Él sintió temor. Un temor que llevó a su mente a distorsionarse. La culpa. La culpa. Cuando una persona carga con culpa, no solamente el día se vuelve difícil, sino que aún los sueños te atormentan. En las mentes de los asesinos está esa persecución de que sienten que todos lo están siguiendo. Pero muchos de ellos manifiestan que sueñan aquellos a quienes asesinaron, sueñan que vuelven y vienen a vengarse. Su mente se trastorna. El asesino teme de volver a enfrentarse a aquella víctima, así como Herodes creyó que Juan había vuelto para acusarlo y para vengarse. ¿Qué es la conciencia? Bien, la conciencia ha sido descrita como la voz interna de Dios en el hombre. La conciencia es ese conocimiento que tenemos de manera interna sobre el bien y sobre el mal. La conciencia son esos pensamientos que la mente utiliza, ya sea para acusarnos o para excusarnos de nuestros pecados. Romanos capítulo 2, verso 15, el apóstol nos enseña que Dios ha escrito su ley sobre nuestros corazones,
que todo ser humano tiene un sentido intrínseco. Dios lo ha dotado con el poder de la conciencia. Dios ha puesto un juez imparcial dentro de cada hombre para dictarnos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así es que todo ser humano tiene este juez que nos enseña que mentir, que robar, que matar son cosas malas, sin necesidad de una ley escrita. Así es que ese juez es tan poderoso, la conciencia es tan poderosa para hacer sufrir aún a los reyes. Cuanto más a ti, cuanto más a mí. Si la conciencia tiene el poder para hacer sufrir, para atormentar a aquellos que están en poder, aquellos que están empoderados, a los reyes, que tienen guardias personales, que tienen un ejército y un pueblo a su disposición. Si la conciencia es tan poderosa para aterrorizar a un rey, ¿cuánto más a ti y a mí? Así es que vemos en este texto una conciencia atormentada que llevó a este hombre a distorsionar su realidad por completo. Dice el verso 2 que él dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Fíjese cómo la conciencia que está cargada de culpa distorsiona la realidad. Él no se preguntó, él nunca dudó de que era Juan el Bautista. Era Jesús. Y él nunca se puso siquiera a investigar, porque si tan solo hubiese investigado un poquito, se hubiera dado cuenta que eso era imposible. Muchos le hubieran dicho: eso no es posible, rey, porque nosotros vimos cuando Jesús y Juan estaban juntos y Juan bautizó a Jesús. Y Jesús estaba aquí y Juan estaba acá y ambos estaban ministrando en diferentes lugares. Hasta los vimos juntos. Es imposible que uno sea el otro. Pero nunca siquiera se lo preguntó. Él tenía en su mente una realidad distorsionada. Su temor y su condenación impidieron entonces que viera a Jesús como lo que Jesús es. Así que, hermanos, esto nos permite hacer la siguiente afirmación: alguien puede tener una imagen distorsionada de la realidad a causa de la culpa y su pecado. Alguien puede escuchar el Evangelio, los dichos y los hechos de Jesús y sentirse horrorizado por la culpa, pero aún así no venir a Cristo, porque no quieren misericordia. Pueden estar horrorizados, sentir culpa, pero no arrepentirse. Vea el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan. Aquí nos está diciendo la razón de por qué él se sentía tan culpable. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías. Y luego ponga atención, ahí dice: mujer de Felipe, su hermano. ¿Okay? Juan el Bautista confrontó a Herodes y a esta mujer, a Herodías, con su pecado. Y la Biblia no dice que Herodías era esposa de Herodes. Se la llevó, pero no era esposa. ¿De quién era? Era de Felipe. Mujer de Felipe, dice ahí. Mujer de Felipe. Aunque estaba ahora con Herodes, esta mujer no era su mujer. Era mujer de Felipe, hermano ¿de quién? De Herodes. Así es que Herodes, fíjese lo que hizo este hombre.
hizo algo horrible y Juan lo confrontó con su pecado. Juan le dijo que su unión no era un matrimonio, que esa mujer que tenía ahí no era su esposa. Fíjese lo que hizo Herodes. Herodes dejó a su esposa, fue a visitar a su hermano Felipe y allá con su hermano sedujo a la esposa de su hermano, a su cuñada, y se la trajo. Dejó Herodes a su propia mujer para seducir y traerse a la esposa de su hermano. Y esta mujer, Herodías, dejó a su marido, dejó a su propio marido para venirse con su cuñado. Y Juan los confrontó a ambos. Los confrontó y les fue claro con ellos. Les dijo que aquello que aparentaban ser como un matrimonio no era un matrimonio. Les dijo que no lo eran. Los confrontó a ambos y le dijo a Herodes que tener a esa mujer como si fuera su esposa era algo detestable para Dios, que él hubiese tomado a esa mujer que era esposa de su hermano, era algo que Dios aborrecía. Confrontó a esta mujer llamada Herodías. Así es que podemos imaginar el enojo, la ira que tenía esta mujer. Herodías estaba furiosa con el profeta y lo quería muerto. Así es que podemos decir, ¿qué podríamos decir de esta mujer? Sino que era una mujer infiel, una mujer que abandonó a su esposo, una mujer inmoral, una mujer vengativa, estaba llena de rencores, una mujer que no aceptaba sus errores y que antes que aceptar sus propios pecados prefirió matar a aquel a quien le estaba señalando. Era una mujer muy inmoral. Su corazón estaba tan depravado que se atrevió a utilizar a su hija, exhibirla ante la corte, porque los bailes en aquella época no eran bailes muy decorosos. De hecho, para una princesa hacer un baile, verse bailando era algo que no se miraba, mucho menos. Pero su madre la puso a bailar de manera sensual para seducir a la corte y así tener la voluntad de Herodes. La exhibió de manera indecorosa a su propia hija para llevar a cabo sus propios planes. ¿Qué madre hace eso? Una madre que está corrompida en su corazón. Ahora, esta mujer tenía una conciencia que estaba totalmente endurecida. Hablamos de la conciencia, decimos, la conciencia es lo que nos dice que está bien y que está mal. Herodes sintió culpa, pero Herodías no sentía ninguna culpa. Herodías es esa clase de personas, es esa mujer que está totalmente endurecida y que nada ni nadie la va a detener en perseverar en su rencor, en su ira, en su enojo, en sus deseos de hacer su voluntad. Una conciencia endurecida que ya no responde, que ya no habla, que ya está sofocada, apagada, nula. Porque yo no veo aquí en la escritura, en el texto, que ella se sienta amonestada ni obstaculizada por su conciencia en ningún momento. Quiero preguntarles algo, hermanos. El hecho de que tu conciencia no te reprenda, el hecho de que tu conciencia no te diga que estás obrando mal, significa que estás libre de culpa. No. De hecho, eso es mucho más peligroso. Nos indica cuán frío está ya su corazón.
Ella estaba convencida de lo que hacía era lo correcto, de que asesinar a este santo hombre de Dios era lo correcto. Estaba convencida. Una conciencia endurecida se justifica a sí mismo sus actos perversos y puede justificarse siempre diciendo: es que esto es lo mejor. Juan debe morir porque es un obstáculo para tu reino, Herodes. Es una piedrita en el zapato. Hay que deshacernos de él. Es lo mejor que puedes hacer, es lo correcto. No hay conciencia. Pasa por alto lo más esencial, que el asesinar a alguien es pecado. Y que hacerlo además con un hombre que es inocente es un mal mayor. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 3 verso 20. Dice la Escritura que Dios es mayor que nuestro corazón. Dios es mayor que nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia no nos reprende, arriba de la conciencia está Dios. Y aunque tu conciencia no te reprenda y tú sigas obrando en lo que tú quieres hacer, arriba está Dios. Y te vas a enfrentar a Él. Y dice la Escritura, Él sabe todas las cosas. Dios es mayor que nuestro corazón, dice el apóstol Juan, y Él sabe todas las cosas. Así es que aunque esta mujer tenía una conciencia nula, endurecida, creía que hacía lo correcto y estaba decidida a perseverar en su mal, en lo que ella creía que era correcto, un día se tuvo que enfrentar a Dios. Una conciencia que no te dicta, que no te reprende, no significa que estés en lo correcto. Su esposo, por otra parte, era un hombre que aún tenía una conciencia sensible. Herodes luchaba con la culpabilidad porque su conciencia aún lo reprendía. Estaba todavía, su conciencia respondía, su conciencia todavía servía. ¿Okay? Pero igual era un hombre culpable. A veces leemos, no que la esposa, ¿verdad? Decimos, no, Herodías fue la que lo... No, el texto dice, hermanos, que Herodes también quería matarlo. Herodes también quería matar a Juan. Dice el verso 5, Herodes quería matarle. ¿Pero qué? Pero temía al pueblo. Herodes le tenía miedo a todos, menos a Dios. Le temía a Juan, temía que el pueblo se rebelara en contra de él, le temía a Juan, temía al pueblo, le tenía miedo a su esposa, le tenía miedo a la corte, porque él había juramentado que le iba a dar todo lo que la muchacha pidiera. Y cuando la muchacha le pidió la cabeza, él tuvo miedo de decirle no, porque lo había juramentado enfrente de toda la corte. ¿Y cómo voy a quedar mal con la corte? Así es que tenía miedo de todo. Su conciencia, sin embargo, lo atormentaba, porque él sabía que sus acciones eran injustas y egoístas. Hermanos, los creyentes tenemos también conciencia. Y nuestra conciencia sigue obrando. Y puede estar en algún tipo de estado, ya sea como el de Herodes que nos reprende, o como el de Herodías. Y podemos llegar, lo gravísimo es llegar al estado como está esta mujer, que ya la conciencia no nos reprende. Pero la conciencia nos va a estar diciendo cuando cometamos pecados, nos los va a estar diciendo. Y si no nos
no llegamos al arrepentimiento. Va a estar ahí siguiéndonos, recordándonos que merecemos castigo. Ahora quiero preguntarles, ¿cómo está su conciencia, hermanos, en esta mañana? Existen 3 estados posibles. Primer estado, una conciencia herida, como la de Herodes. Una conciencia herida. Luchas con la culpabilidad. Hay cosas en tu vida que has hecho, pensado o sentido, que tu conciencia te sigue azotando. Bueno, quizás tengas una conciencia herida. Escuchas el Evangelio y te llenas de terror porque temes pagar por tus pecados. Escuchas el llamamiento de Cristo que Él nos hace arrepentirnos y a la fe, y escoges seguir en tus pecados. Tienes miedo, pero finalmente decides hacer el mal. Escuchas la palabra de Dios y haces lo que Herodes. Tratar de meter esas palabras en el lugar, en la mazmorra más profunda y oculta donde no pueda escucharlo. Bueno, puede que tengas una conciencia herida. Temes que el mal caiga sobre tu casa el día menos pensado y de la forma menos pensada. Es que no sé cuándo y vives pensando que el mal va a venir sobre ti. No sé, un día me van a detectar el cáncer. No, un día voy a llegar a la casa y la voy a encontrar vacía, voy a perder todo. No, algo le va a pasar a mis hijos, algo les va a pasar. Suena el teléfono y van a llegar malas noticias. Suena el teléfono, malas noticias me van a dar. Bueno, una persona que vive con la culpa vive así. No ha lidiado con la culpa. Piensa que el mal le vendrá repentinamente y de una forma inesperada. Deliras y piensas que todos te quieren hacer daño. Ves enemigos donde no lo hay. Pero ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Lo dijo por mí. Sí, lo debe haber dicho por mí. Una conciencia atormentada. Ves enemigos donde no lo hay. Los que están a tu lado siempre piensas que te van a hacer el mal. Aún las personas que te aman. Bueno, la culpa te atormenta y no has lidiado, no has sabido lidiar con la culpa. Ese es el primer tipo, una conciencia herida por la culpa. La segunda, ¿qué tipo de conciencia puedes tener? Bueno, una conciencia, espero que nadie aquí lo tenga, una conciencia endurecida como la de Herodías. No distingues entre lo bueno y lo malo, te cuesta trabajo distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Las personas empiezan a caracterizarte o a decirte que eres frío, que eres una persona fría, que nada parece detenerte cuando tú quieres algo, que siempre las cosas las quieres hacer como tú quieres y de la manera que tú has decidido. Parece que estás decidida a vivir como tú quieres. Parece que tú
que a ti como hombre nadie te puede decir qué hacer. Bueno, eso es señal de una conciencia endurecida. Si no te importa que con tus pecados tu esposo y tus hijos también pequen, que es algo gravísimo, que con tus acciones lleves a pecar a tu esposo y a tus hijos, o al revés, varón, que con tu vida impenitente, que con tu estilo de vida estés llevando a pecar a tu familia. Porque hay mujeres que no pueden cumplir con todos sus deberes cristianos a causa de sus esposos. Y lo más triste es que son cristianos. ¿No tienes conciencia que con tu pecado estás haciendo pecar a tus hijos y a tu familia y a tu esposa y a tus hijos? ¿Tu conciencia no te reprende de que les estás haciendo un mal a aquellos que dices amar? Bueno, eso es señal de una conciencia endurecida. Si tú no crees en absoluto que alguien más pueda señalarte tus faltas, estás endurecido. ¿Escuchó? Si tú no crees que es posible que tu esposa, dirijo a los hombres, te pueda señalar tus pecados, estás muy mal. O viceversa, si tu mujer no crees que tu esposo te puede señalar, te puede decir tus faltas, que no hay nadie, o si el pastor, nadie te puede decir nada, entonces es señal de un corazón endurecido. Ahora, este tipo de personas que tienen una conciencia endurecida, cuando se les dice y se les señala su pecado, entonces desatan toda su ira, desatan todo su desprecio por aquellos que pretenden corregirlos. Ese es un síntoma claro de una conciencia endurecida. ¿Cómo te atreves a meterte donde no te debes de meter? ¿Y tú quién eres? Como Herodías, ¿no? ¿Quién es? ¿Y ese hombre de dónde salió? ¿Qué autoridad tiene para decirte a ti cómo llevar los asuntos aquí en tu casa, Herodes? Esta mujer estaba llena de ira y deseos de venganza, porque alguien se atrevió a decirle que lo que estaba haciendo estaba mal. El tercer tipo de conciencia es la conciencia limpia, como la de Juan. Una conciencia, miren hermanos, ¿quiere usted ser libre de temor? Todos lidiamos con la culpa y con el pecado, lidiamos con los temores. Pero la mejor manera de lidiar con esto, y la manera que es eficaz, es teniendo una conciencia limpia. El profeta Juan, este profeta no era un hombre lleno de temores, era todo lo contrario a Herodes. Una conciencia limpia te permite ser un hombre valiente. Una conciencia limpia viene en aquellos que únicamente tienen temor de Dios. ¿Escuchó? Las conciencias limpias están en los hombres y mujeres que son temerosos de Dios, que antes que nada y cualquier cosa están buscando la aprobación de Dios, como Juan el Bautista. Una conciencia limpia no viene de un hombre que está buscando quedar bien con todos, con las multitudes, con
no procura ser del agrado de todos. No, un hombre que tiene una conciencia tranquila y en paz es un hombre que está buscando hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hizo Juan. Él hizo lo que tenía que hacer sin importar su bienestar. Hombres, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, aunque tengan que sufrir. Herodes debió de haber dicho no, pero se va a enojar mi mujer y se va a regresar con Felipe. Que se regrese, todo es lo mejor que te pueda pasar. Juan el Bautista era muy diferente, era valiente, porque su conciencia estaba limpia. Lo único que quería no era su bienestar, no quería quedar bien con nadie. Hizo lo que tenía que hacer sin importar las consecuencias. A los fariseos y a los escribas les dijo: generación de víboras. No tenía miedo de decirlo. Él sabía las consecuencias, sabían que esos hombres tenían poder, que había gentes armadas al servicio de los sacerdotes, de los fariseos. Y no tuvo miedo de decirles: generación de víboras. ¿Y por qué no tuvo miedo? Uno se puede imaginar un hombre iracundo, ¿verdad? Muy soberbio, llegando, diciéndole: generación de víboras. No, Juan el Bautista no era soberbio, estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer: señalar el pecado. Sus motivos no eran egoístas. Él no iba y reprendía el pecado para tener él un beneficio propio. No. Lo único que él quería era que la voluntad de Dios se llevara a cabo. Así como Herodes tenía miedo a todo excepto a Dios, Juan era al revés. Juan no le tenía miedo a nada ni a nadie excepto a Dios. ¿A quién le temes? ¿Con quién quieres quedar bien? Hacer lo correcto tiene un precio. ¿Lo has pagado? ¿Lo estás pagando? ¿Estás sufriendo a causa de mantenerte en la voluntad de Dios? ¿Te ha costado el desprecio ¿te ha costado el abandono de amistades? ¿Te ha costado tener que vivir como Juan en soledad? ¿Te ha costado? Hermano, tú puedes estar solo, puedes sentirte solo, puedes quedarte sin amigos o perder relaciones. Puede que en esta vida tu fama, tu buen nombre ya no sea el buen nombre que tenías antes. Pero ahora tienes una conciencia tranquila. Sabes que estás en paz con Dios. Sabes que esa es la voluntad de Dios. Y que si sufrimos en este tiempo es porque Él así lo quiso. Y esto puede llegar a un sinfín de aspectos prácticos. Yo a veces tengo que estar dispuesto a una posible discusión o disputa si tengo que decirle algo a mi esposa. Pero la otra es que seas un cobarde y que digas: no le voy a decir nada porque se va a enojar. Pero pues el enojo y las discusiones a veces son parte de esta vida. Somos sentimientos, somos llenos de emociones, pero yo sé que eso es lo correcto y tenemos que tratar ciertas cosas, aunque eso tenga un costo. En el aspecto de la iglesia, el pastor tiene que hablar con algunos de ustedes de manera personal y ser directo con algunas acciones, actitudes que sé que son pecaminosas, y decírselos para que se arrepientan.
Y sé que usted se pueda sentir ofendido, pueda luchar por unos días. No, pues el pastor pueda luchar, pero eso es normal. Pero al fin y al cabo, yo confío en que el Señor va a hacer su obra y vamos a estar usted y yo bien, y usted va a recapacitar y Dios va a hacer la obra y todo es para bien. Pero no podemos ser cobardes. No podemos ser cobardes. Si queremos tener una conciencia tranquila, no podemos ser cobardes. Si yo le hubiera dicho esto a mi hijo, si el hijo tiene ya 20 años y lleva una vida desordenada, y entonces los padres se preguntan, si yo hubiese dicho, si yo le hubiera hecho. No podemos ser cobardes, tenemos que tratar y corregir, ser valientes con el apóstol Juan para tener una conciencia tranquila. Si el joven tiene 20, 25, 30 años y sigue apartado de los caminos del Señor, siendo un pecador, pero usted tiene una conciencia tranquila, hice lo que tenía que hacer. Sí, pero te quedaste solo, tu hijo. No, hice lo correcto. Yo hice lo correcto, hice la voluntad de Dios. Aunque eso me cueste el repudio o el rechazo de los impenitentes. ¿Tienes una conciencia limpia en esta mañana? Dale gracias a Dios. Hay dolor en tu corazón, sufres, has sido aprisionado, has recibido los desprecios. Bueno, eso le pasó al apóstol Juan y le ha pasado a todos los cristianos que han existido. No eres el único, no eres el primero. Estás sufriendo a causa de tratar de hacer lo correcto. Unos fueron quemados, otros fueron aserrados, fueron partidos en dos con una sierra, sus cuerpos. Otros fueron atados de sus extremidades a caballos y fueron desmembrados. Pero tenían paz, tenían una conciencia tranquila, hicieron lo correcto. Así es que debemos de ser de carácter firme, debemos ser hombres y mujeres de una sola pieza. Y al primero que creo que tenemos que hacer sufrir es a nuestro propio yo, a ese yo que quiere jalar para otro lado, jalar para lo malo. A ese hombre tenemos que castigar. Al que quiere llevarnos a hacer lo malo, que no se haga lo que la carne quiere. Hay que castigar a la carne, que muera la carne, y vas a sufrir, porque no es lo más agradable. La carne quiere quedarse un miércoles en casa porque está uno cansado. Hay que castigar a la carne. La carne quiere llegar a las 10 a la mitad del día del Señor para evitar que sea tan largo. Castiga a la carne. Que va a ser más duro si estoy aquí desde el principio y hasta el final. Pues sí, pero estás haciendo lo correcto, tienes una conciencia tranquila. Y no vas a salir de aquí diciendo, el pastor se la pasó hablando de mí, puras pedradas. Es porque no tienes una conciencia tranquila. Ustedes se acercan conmigo, el pastor se la pasó hablando de mí. Bueno, eres tú y tu conciencia. Hay que ser de carácter firme, hermano.
No debemos de ser influenciados por lo que la carne quiere, ni por lo que otros quieren llevarnos a pecar. El cristiano no es débil como Herodes. El cristiano sabe decirle no. No. Tú eres firme, cristiano, y sabes decir no. Tú, cristiano, eres firme y estás dispuesto a sufrir y a pagar por lo que sea necesario. Ahora hay una nota final aquí que quiero hacer. Ve el verso 9. Dice, entonces el rey se entristeció. ¿Se dio cuenta? El rey se entristeció. ¿Pero qué hizo? El rey se entristeció. ¿Pero qué hizo finalmente? Ve el verso 10. Ordenó decapitar a Juan. Esta es la tristeza de un hombre arrepentido. Dice 2 de Corintios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero hay otro tipo de tristeza. Hay otro tipo de tristeza que pero la tristeza del mundo, dice 2 de Corintios 7:10, produce muerte. Este hombre se entristeció, pero su tristeza no lo llevó al arrepentimiento para salvación. Su tristeza era una tristeza del mundo, y esta tristeza produce muerte. Hay personas que están tristes porque se saben pecadoras, saben que están haciendo mal y viven mal, pero no se arrepienten. Esa tristeza no es de alguien que ha nacido de nuevo. Es ese tipo de tristeza como la que tiene este hombre. Es la tristeza que sabe hacer el bien, pero en vez de hacer el bien, hace el mal. Qué incoherencia, ¿verdad? ¿Se da cuenta del poder del pecado? El poder que tiene el pecado. Porque por una parte tenemos la conciencia que nos dice, es que lo que es correcto es que vayas a la iglesia. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿no? Pero el pecado te va a jalar para otro lado. Pasa por encima de la conciencia y te lleva a hacer su voluntad. Eso es para aquellos que son esclavos del pecado. Así es que, hermanos, aprendamos a ver los diferentes tipos de tristeza. Primeramente en nosotros, para cuando escuchamos la palabra del Señor y el Señor nos habla y caemos, nuestra conciencia nos recuerda y nos trae a nuestra mente pensamientos o acciones, cosas que hemos pensado, sentido o hecho que están mal y que debemos corregir, y nos sentimos mal de aquí, y algunos hasta lloramos al escuchar, pero salimos de aquí y en vez de hacer las correcciones seguimos en nuestra vida de pecado. Algo está muy mal ahí. Quiero hacer un llamamiento final. Yo sé que aquí mismo ahora puede haber dos tipos de corazones. Todos tenemos aquí corazones, conciencias, jóvenes, aún algunos niños como Gerson, como quizás ya Samuel, como Leonardo, que ya su conciencia está despertando. Ustedes mujeres mayores, ustedes hombres fuertes y hermanas, todos aquí tenemos una conciencia, y yo sé que cuando yo estoy aquí, hermanos, yo trabajo con un aliado, y ese es el aliado que tengo. Trabajo con la conciencia que ustedes tienen. Yo hago una parte, pero tengo un aliado. Yo aquí me paro y predico, doy la enseñanza, doy el sermón, pero todos los predicadores trabajamos con ese aliado llamado conciencia que está en ustedes.
Y sé que después de escuchar, algunos pueden tener algunos sentimientos de desprecio hacia nosotros. Y eso no nos importa. Y porque, hermanos, a veces los predicadores, denme 5 minutos más, ya voy a terminar. A veces los predicadores pensamos que somos los últimos predicadores o que somos la última Coca-Cola en el desierto. Que como llevamos el mensaje y estamos predicando, pensamos que nos podemos llegar a sentir importantes, pero ¿sabe cuál es la verdad? La verdad es que después de que yo no esté aquí va a haber otros, muchísimos otros, que antes que yo hubo miles y miles de predicadores como yo, mejores que yo, muchísimo mejores que yo. Hombres que han llevado el mismo mensaje del Evangelio. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque no es importante. ¿Qué me enseña a mí este pasaje de la muerte de Juan el Bautista? Que el mensajero no es lo importante. Es el mensaje. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Un día yo voy a morir. Un día no voy a estar entre ustedes. Quizás algunos de sus hijos me recuerden, me llegue a recordar. Pero después de que sus hijos mueran, yo no voy a existir ni en la memoria de nadie. Pero el mensaje permanece para siempre. Y el día que yo no esté, otra persona va a estar aquí predicando el mismo mensaje de salvación. Juan el Bautista fue decapitado, enfrentó el desprecio de los hombres, enfrentó la ira de los opositores, pero el mensaje no murió. Continuó. Él estaba preso, de hecho, él estaba preso en una mazmorra, en lo profundo de una cárcel. Pero su mensaje seguía vivo en la conciencia de Herodes. Ahí estaba. Y un día yo no voy a estar. Pónganme atención, por favor. Y yo espero que ese aliado con el que he estado trabajando por estos años que he estado predicando, yo sé que les va a recordar. Yo me acuerdo cuando escuché aquel mensaje, y de eso lo tenemos presente. Yo tengo presentes sermones de personas que ya no están aquí. Ellos ya no viven, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo he escuchado sermones de personas que hoy mismo están a distancias lejanas de aquí, y aquí están en mi memoria, están en mi corazón. He escuchado palabras de personas que nunca he visto físicamente, nunca he estado físicamente con ellos, que están en otras partes de Latinoamérica o en otras partes del mundo. Su palabra aquí está, permanece. Así es que, hermanos, dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios, y acuérdense de esto, hermanos. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios sigue corriendo. Y por eso debemos estimularlos a seguir predicando el Evangelio y anunciando las buenas nuevas. Siga enseñando a sus hijos. Siga instruyéndolos en los caminos de justicia. Jóvenes, sigan predicándole a sus amigos, a sus compañeros de trabajo.
Esposos, sigan exhortando a sus esposas. ¿Por qué? Porque no es en vano. Porque a veces parece que las palabras se las lleva el viento. Eso no es cierto. Las palabras no se las lleva el viento. No. Dios ha dotado al hombre con este aliado que tenemos nosotros. Su conciencia. Tiene una memoria. Por eso, hermanos, no desmayemos. No desmayemos en seguir predicando la verdad. Yo espero que el mensaje se ha vuelto a predicar en las conciencias de ustedes. Una vez que nos vayamos de aquí, que usted se acuerde y que su conciencia le reprenda y venga al Señor. Vamos a orar, hermanos. Darle gracias.